Si los dirigentes de la iglesia hubiesen abandonado plenamente sus sentimientos de amargura contra el apóstol y lo hubieran aceptado como a uno especialmente llamado por Dios para dar el evangelio a los gentiles, el Señor habría permitido que lo tuvieran por más tiempo. Dios no había dispuesto que las labores de Pablo terminaran tan pronto, pero no hizo ni un milagro para contrarrestar el curso de las circunstancias creadas por el proceder de los dirigentes de la iglesia de Jerusalén. La muerte de Pablo pudo realizar lo que no logró hacer su vida. Bienvenido a 11 de 3 Lecciones. Cuando todo lo que has hecho se te va como arena entre los dedos, cuando ese esfuerzo que hiciste, ese trabajo, todo ese tesón, construiste una imagen, construiste un argumento, fuiste más allá de lo obvio. Y de repente, en tu celo, en tu cariño, en tu amor por querer llegar a esa persona, las sugerencias de los demás te dicen, mira, ¿sabes qué? Compórtate así, compórtate de esta otra forma, y dejas de confiar en Dios. Dejas a Dios en un segundo plano y entonces puede más tu deseo de llegar a esta persona, a este grupo humano, que sacrificas y te pones en riesgo. Algo así le pasó al apóstol Pablo. Quería llegar a los judíos. Quería impresionar con el mensaje de Cristo y de Cristo crucificado a tantas personas que necesitaban escuchar desesperadamente el cumplimiento de las profecías de Isaías, el cumplimiento de las profecías davídicas. Ese mensaje rico, ese mensaje sustancioso, ese mensaje que traía paz, esperanza. Cuando la ley y el amor se besaban, tenía que ser recibido. ¿Y quién era el instrumento divino? Pues el apóstol Pablo, que antes, como vimos en lecciones pasadas, era el apóstol del Sanedrín y ahora se había convertido en el apóstol de Jesucristo. Mi amigo, mi amiga, Pablo, como tantos otros héroes de la fe, era humano. Y cedió. Y cuando cedió a estas sugerencias para querer llegar a la mente judía, pues en lugar de llegar a ellos, cada vez se alejó más de ellos. De eso trata la lección de hoy. Bienvenido y bienvenida a 13 Lecciones. 13 Lecciones es un programa producido por la Universidad Peruana Unión. 13 Lecciones es un esfuerzo que hace esta institución para llegar a ti con un mensaje fresco, con un mensaje vivo de la palabra de Dios, y nos basamos en la guía de estudios de la escuela sabática. Hoy hablaremos de este ítem de la vida del apóstol Pablo, cuando él es arrestado por los judíos en ayuda de los romanos. No te pierdas de este importante tema. Bienvenido y bienvenido, y empezamos. ¿Qué tienen las historias de conversión que atraen tanto? ¿Cuán a menudo ha reconocido humildemente la providencia de Dios? ¿Cómo podemos aprender a trabajar juntos, unidos, incluso cuando tenemos diferentes puntos de vista? ¿Cómo ser políticamente correctos sin renunciar a los principios por los cuales vivimos? ¿Por qué debemos ser tan cuidadosos con los rumores que oímos, o peor aún, con difundirlos? En este lugar puedo sentirme motivada. Somos alumnos deseosos de conocimientos. La UPU me dio la oportunidad de soñar despierta. Siempre busqué una universidad que valorara mi esfuerzo y el de mis padres. Me toca cumplir con mis responsabilidades. Tú eres el resultado de nuestros sueños. Por ello, nuestro objetivo es impulsar tu formación académica y profesional. Hemos caminado juntos y lo hemos logrado. Universidad Peruana Unión. Juntos logramos tus sueños. Hola, estoy en el tercer año de mi carrera y ahora me doy cuenta de algo, que una carrera profesional no es suficiente para desarrollarme en un trabajo y menos en la vida. En la actualidad, con toda esta exigencia global, es emocionante saber que es fácil viajar al extranjero para ser mejor profesional, conocer otras culturas y vivir nuevas experiencias.
Por eso estudio inglés en el Centro de Idiomas de la Universidad Peruana Unión. Las clases que los profesores nos presentan son interactivas y nos permiten hablar con fluidez y confianza desde el primer día de clase. Yo elegí estudiar en las tardes, pero también hay horario por la mañana, por la noche y el fin de semana. El Centro de Idiomas de la Universidad Peruana Unión tiene convenios con Andrews University, que permite a sus estudiantes participar del programa Líderes del Mañana en un intercambio estudiantil. Siento que me estoy preparando para un futuro increíble y estoy motivada a seguir estudiando. Hola, nuevamente bienvenida, bienvenido a 13 Lecciones, tu programa del estudio de la Escuela Sabática. Este es tu amigo Iván Malabarca. Permíteme presentarte a dos amigos que nos acompañan en esta ocasión. A mi mano izquierda tenemos a Gema. ¿Cómo está Gema? ¿Qué tal? Muy bien, pastor. Feliz de poder compartir con todos los que nos están viendo y escuchando esta lección tan importante. Ok, gracias Gema. David, ¿cómo te sientes? A mi mano derecha, disculpen, tenemos a David. David, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, pastor, gracias una vez más por estar nuevamente aquí y siempre será un privilegio compartir la palabra de Dios. David, ¿cómo se titula la lección? Haznos recordar, por favor. La lección número 11 es el arresto en Jerusalén. El arresto en Jerusalén, o sea, imagínate, de repente estamos hablando de un amigo que ha estado en una comisaría mucho tiempo. Es tétrico, pero ahora retrocedamos 2000 años. No se trata simplemente de una comisaría. Ahora, bueno, por más que en una comisaría el lenguaje, la forma, las miradas, los gestos son distantes, pues estamos hablando de hace 2000 años. Y un arresto en aquella época pues era prácticamente una condena de muerte, porque te golpeaban, te maltrataban, no solamente te hablaban con distancia, sino también había agresión física. Entonces, pero estamos hablando aquí del apóstol Pablo, del gran apóstol Pablo. Fue arrestado en Jerusalén. Pero ¿por qué? ¿Por qué es que el apóstol Pablo llega a ser arrestado? Bueno, a lo largo de la lección, pastor, hemos estado viendo cuáles fueron los motivos en realidad, ¿no? Y principalmente fue el mensaje que él predicaba, ¿no? Un mensaje poderoso, ¿no? Un mensaje de Cristo y Cristo resucitado. Exacto, y ese Cristo resucitado iba no solamente en contra del imperio, ¿no? Porque el imperio tenía sus creencias y todo tipo de adoración, y iba, sino además en contra de las ideas y pensamientos que tenían los judíos, ¿no? O sea, chocaba contra la cultura judía, frontalmente, porque ¿te acuerdas tú que Anás quería, o Caifás quería, que no se supiera de la resurrección de Cristo? Sin embargo, pues ahí aparece Pedro hablando firmemente de que no es así. Cristo, al que ustedes crucificaron, Él resucitó y todo aquello, y luego Pablo, su conversión, su posterior ministerio, y ahora Pablo pues tiene que hablar a los judíos, tiene que presentarse, y hay gente que le sugiere a Pablo, ¿sabes qué? Para llegar a los judíos tienes que practicar el rito de la purificación, ¿no? Porque tú vienes de hablar con gentiles, entonces tienes que purificarte 7 días. Y como que ahí Pablo accedió a un rito que él mismo ya no estaba de acuerdo. Justamente yo me pregunto eso, ¿no? Porque a veces, aún sabiendo cosas como cristianos, sucede que las hacemos, ¿no? ¿Y por qué no? Esa es una buena pregunta. Sin embargo, yo me pongo a pensar un poquito quizás más atrás, ¿no? ¿Por qué Pablo tenía que irse a Jerusalén, ¿no? Sabiendo lo que le esperaba? Nosotros vemos que inclusive antes de llegar a Jerusalén se para en cierto lugar y profetiza, ¿no? Que él iba a ser arrestado, iba a ser tratado de una cierta manera, pero aún así él va, ¿no? ¿Cuál fue la razón? ¿Qué lo motivó a hacer eso que estaba haciendo, ¿no? Es algo que también me quedó a mí, ¿no? para poder pensar.
Esa pregunta es interesante, y es que el celo de Pablo de querer predicar a su misma gente, de querer predicar al pueblo de Dios, al pueblo judío, ¿okay? La gente que tenía los oráculos divinos, que solamente tenía que cerrar el círculo, nada más, y solamente le faltaba comprender que todas las profecías mesiánicas se cumplían en la persona maravillosa de Jesucristo. Pero ahí tenemos a Pablo, un Pablo muy entendido, muy leído, pero en su celo de querer predicar, pues cae en este aspecto de la política, ¿no? De querer ser políticamente correcto como para llegar, para ser aceptado, pero al final no se logró aquello. ¿Será que nosotros estamos luchando por ser políticamente correctos, para ser aceptados por un familiar? ¿Dónde está el límite? Yo creo que el límite, apreciada Gema, pasa por no sacrificar los principios, ¿no? O sea, tú conoces a Jesús. Vamos a hablar de alguna cosa muy concreta. Por ejemplo, el tema de ir a una cantina, ¿ok? Donde la gente está libando licor, donde la gente está bailando, donde hay humo de tabaco. Entonces me invitan, hey, vamos a hacer un reencuentro y todo lo demás, vamos a encontrarnos ahí. Pero yo antes iba, pero ahora ya no voy porque me encontré con Jesús. Como vimos en la lección 5, me caí de mi caballo, de mi seguridad, y ahora camino al lado de Cristo. Y entonces digo, bueno, voy a ir, pero voy a acompañarte con un refresco, ¿no? Entonces no quiero quedar mal con ellos, quiero ser político, porque yo pienso, tengo que acercarme con el Evangelio a ellos. ¿Hay límites entonces para esto? Yo pienso que sí. Yo pienso que incluso nosotros mismos deberíamos poner ciertos límites. Nos damos a veces muchos permisos, pastor, y esto justamente por ser políticamente correctos, ¿no? Entre comillas, ¿no? Para poder quizás, con esta falsa idea de que quizás pueda hacer que esta persona me escuche si es que yo estoy con ella en este tipo de eventos de repente, ¿no? Y mañana le hablo, pero al final y al cabo el testimonio que le estás dando en ese momento va a preceder más a cualquier palabra que tú le puedas decir al día siguiente, ¿no? Es un riesgo. Claro que sí, siempre es un riesgo. Es un riesgo. Que Dios nos dé sabiduría, porque tenemos que llegar a las personas, tenemos que llegar a los no alcanzados, pero no hay que sacrificar nuestra postura, no hay que sacrificar nuestra manera de ser, no hay que ponernos una piel de lobo para andar entre lobos. La oración de Cristo fue que nosotros íbamos a ser como ovejas en medio de lobos, no como ovejas disfrazadas de lobos en medio de lobos. Entonces, yo creo que mientras más transparentes y honestos seamos con nuestro mensaje distintivo, podemos lograr aquello que Pablo logró después, ¿no? ¿Por qué? Porque fue azotado, fue golpeado, y cuando ya la gente quería írsele encima, querían matarlos, tuvieron que sacarlo y ponerlo en la base, en la fortaleza romana, para que no le hagan daño. Y luego Pablo, pues, cuando iba a ser ya azotado, dijo, momentito, yo soy ciudadano de Roma. O sea, tanto problema por no ser, por ser tan políticamente correcto. Y pastor, hasta el momento todavía yo me quedó algo ahí, ¿no? Porque hay una parte donde Pablo dice en una de sus cartas, ¿no? Que a los que están con ley me dice con ley, y a los que están sin ley como si yo no estuviera con ley, algo así, ¿no? Entonces, ajá, sí. Y hasta en el momento me surge esa pregunta, ¿no? ¿Hasta cuál es el límite, ¿no? ¿O existe un límite? ¿Cómo podemos nosotros como cristianos actuar de una manera correcta? ¿Hasta qué punto nosotros podemos alcanzar o llegar o practicar, no sé, ciertos tipos de cosas, hablando de políticamente correcto, ¿no? Para poder alcanzar a las personas, ¿no? ¿Y cuál es el límite para no alcanzar el límite? No sé, esa es una pregunta que yo tengo. Es una muy buena pregunta, mi amigo, mi amiga. Mira, cuando tú tienes que llegar a una persona, tú tienes que saber, el Señor Jesús dijo, prudente como serpiente, manso como paloma. Hay momentos en que es bueno retroceder. Hay momentos, hay marcos, hay situaciones en las que mejor no ingresar, porque no es el momento adecuado para llevar el mensaje.
están ocupados en otra, no vienen a escuchar el mensaje, vienen a divertirse, vienen a conversar, vienen a hablar de política, vienen a hablar de cualquier cosa menos de la palabra de Dios. Entonces, mejor es propiciar estos marcos, propiciar este mensaje, propiciar espacios, propiciar momentos, propiciar ámbitos en los que realmente podamos conversar, podamos discutir, podamos dialogar, ventilar la palabra de Dios. ¿Cuáles son los límites entonces? Los límites que te marquen el criterio, pero un criterio no cualquiera, sino un criterio santificado por el Espíritu Santo, un criterio basado en las experiencias que hemos visto en la palabra de Dios. Gema, entonces el apóstol Pablo pues recibe una visión de Dios. Dios le dice, ¿sabes qué? No temas porque todavía vas a testificar de mí en Roma. ¿Sí? Todavía te queda más espacio, no, aquí no se acaba todo. ¿Cómo es cuando Dios nos da mensajes de esperanza? O sea, ya, estamos mal, estamos en una crisis, pero aún ahí Dios nos alcanza y nos dice, espérate, todavía esto no acaba acá, hay mucho más por hacer. Así es increíble, pastor, porque, y lo más hermoso de esto es que Pablo lo entendió, porque el Señor nos da mensajes siempre, pero no muchos lo entendemos, o no muchos queremos entender. Qué interesante, qué interesante. Y nos damos la vista gorda, pero Pablo tenía los oídos y los ojos abiertos. La percepción espiritual para darse cuenta. La percepción espiritual para darse cuenta que lo que el Señor le estaba diciendo, ¿no? Y utilizando esa percepción espiritual que él tenía, ¿sí? También se dio cuenta que era importante cuando él comienza a hablarles acerca de su testimonio a las personas que estaban ahí, a sus propios compatriotas, ¿no? Qué importante es poder tener en cuenta los testimonios también. Un testimonio puede cambiar muchas más vidas a veces, no todo el tiempo, pero sí a veces, que una predicación de 40 minutos. ¿No? Entonces, porque es concreta, no es real. Claro, pero ¿sabe qué cosa también, pastor? Que justamente para que en tu vida, para que en nuestra vida pueda haber testimonios, nosotros primero tenemos que tener una relación con el Señor también, estar dispuestos a tener esa percepción espiritual abierta para podernos darnos cuenta que lo que nos está pasando es una bendición de Dios y que no solamente proviene porque si yo hice un esfuerzo, yo me esforcé en esto. Quizás estamos hablando a chicos que han estudiado 5 años de la carrera, ¿no? Y piensan que por su esfuerzo, porque sus papás trabajaron, están culminando, pero no ven todos los milagros que pudieron haber ocurrido durante esos 5 años en que el Señor los guió, ¿no? Entonces, darse cuenta de eso y utilizar ese testimonio para poder animar a otros muchachos que recién están, por ejemplo, comenzando en la universidad es tan importante, ¿no? Imagínate cuando estás en la universidad y vas al profesor y le dices, ¿sabes qué, profe? No voy a poder venir porque es sábado, y yo los sábados me congrego desde el viernes a la puesta del sol hasta el sábado a la puesta del sol. Si usted quiere que dé el examen, yo puedo venir aquí el sábado a partir de las 6:30 de la tarde y puedo dar el examen. Y el profesor nos pregunta, ¿no? Con esa mirada socarrona, nos dice, oye, ¿y tú de qué religión eres? Y entonces le dice, soy adventista del séptimo día. Y entonces él te dice, pero yo he conocido varios adventistas que han venido aquí a dar exámenes los sábados. He tenido varios adventistas. Y entonces tú dices, wow, ¿qué pasó? El testimonio es vivir, es la vivencia, es el hablar, es el hacer. ¿Sí? Eso le da contundencia a tu mensaje bíblico. Pastor, yo quisiera compartirle algo. Mire, cuando yo conocí la iglesia, yo trabajaba en un lugar donde a mí me iba muy bien económicamente, ¿no? Entonces, yo tenía muchos beneficios y todavía faltaba mucho por alcanzar. Pero cuando yo conocí, yo sabía que no me iban a dar los sábados libres, ¿no? Hice 1000 manejos ahí para poder que no me perjudicara, ¿no? Pero cuando ya lo vi que ya la situación no se daba, era insostenible, dije no, tengo que dejar este trabajo, ¿no? Pero en mi corazón no había tristeza, sino una certeza, ¿no? La certeza de que yo estaba haciendo algo correcto. Cuando yo fui a hablar con mi jefe, que era un buen amigo mío, porque yo tenía mucho tiempo trabajando ahí, le conté, le digo, mira, te estoy trayendo mi carta de renuncia, ¿no? ¿Cómo es este procedimiento? Y él me miró extrañado, pero ¿cómo vas a renunciar? Me dijo, no, Gema, me dice, no, si ya
poquito falta para que te nombren, ¿cómo te vas a ir? Yo le digo, no, mire, lo que pasa es, esto ha pasado, y le comencé a contar, mire, yo he conocido al Señor, he conocido la iglesia, y no me están queriendo dar los sábados libres. Y eso es una locura para quien te escucha. Y él me miraba y decía, ¿qué? Literalmente me dijo, ¿no? Estás loca, ¿no? Entonces, pero al final pasaron muchas cosas, ¿no? Y hace más o menos un mes, ¿no? Me comuniqué con él por ciertas cuestiones que teníamos que conversar, ¿no? Y él se acordó de la conversación que nosotros habíamos tenido. Se acordó de la conversación y me dijo, oye, Gema, porque él vio una publicación que yo hice de algo de la iglesia. Y me dijo, oye, Gema, mándame ese link, me dice, porque sí, ¿verdad que tú eres adventista? ¿No recuerdas cuando tú me dijiste que renunciabas por los sábados? Yo le digo, sí, claro, ¿cómo te acuerdas? Le digo, claro que me acuerdo. Me dice, siempre me acuerdo de eso, fuiste muy valiente, me dijo. Entonces, como que de repente no lo entendió en su totalidad, pero el mensaje quedó ahí. Sí, la inquietud, David, el testimonio, ¿no? El testimonio de Pablo. ¿Cuán importante es un testimonio? Un testimonio no solamente hablado, sino un testimonio de vida. Así es, pastor. Y bueno, siempre me pongo a pensar, como estudiante de teología, vamos haciendo prácticas de iglesia en iglesia y siempre nos encontramos con realidades, ¿no? Experiencias, testimonios a veces muy duros, difíciles. Entonces nosotros, por lo menos yo puedo ver en esta experiencia, es que a veces cuando nosotros vamos a hacer las cosas de Dios porque amamos a las personas, no siempre nos van a ir bien las cosas, ¿no? Aparentemente el enemigo parece que gana fuerza, gana poder, y a veces uno se esfuerza, trata de hacer las cosas, pero aún así parece que nada funciona, ¿no? Entonces, pero sin embargo, por sobre eso, Dios está siempre al timón de la vida de una persona y no vamos a estar solos. Eso es confianza, y esa confianza se desarrolla solo cuando tú estás tomado de la mano de Jesús. Esto es 3 elecciones. Gracias, Gema, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, David, muchas gracias por estar juntos, y gracias a ti también por estar con nosotros hasta este momento. Te invitamos a que no te vayas, tenemos todavía las conclusiones. Dios te cuide, Dios te bendiga, y nos vemos en el siguiente bloque. Perú, tierra milenaria de la civilización más antigua de América y del imperio más grande y poderoso de Sudamérica, donde encuentras ciudades enteras de piedra, barro y plantas. Tierra misteriosa de una de las 7 nuevas maravillas del mundo, donde todo lo que ves se transforma en fotografía. Perú. Ahora esta tierra es sede del mayor evento de los universitarios misioneros, I Will Go Internacional, en la ciudad de los Reyes, Lima, donde caminar por sus calles es caminar por la historia. Y en el año del centenario de la legendaria y misionera Universidad Peruana Unión, un lugar solo para valientes. Prepárate ahora para el servicio en la universidad que está enviando 100 misioneros al mundo. Yo iré. I will go. Eu iré. Nunca rini. El lugar para comprometerse con Dios. Perú, tu próximo destino. Universidad Peruana Unión. Paraíso multicolor. Poesía de árboles llenos de historias. Canto de aves. Vivencias y experiencias. Hogar de miles de profesionales. Universidad Adventista más grande de Sudamérica. Lugar donde cada semana se respira y se vive la misión.
Jamás se olvida lo vivido, más si tus recuerdos están llenos de experiencias compartiendo el Evangelio. Sábado, Día Santo del Señor. Disfruta experiencias gratificantes, estudiando y meditando en las escuelas sabáticas. Imponentes testimonios de muchas personas que conocen a Cristo. Guerreros preparados para grandes desafíos. Desafíos que solo puedes encontrar en la UPU. Mi nombre es Moisés Guargua, estudié en la Universidad de Perú Unión, donde me formé como docente en la carrera de Lingüística e Inglés. Mi nombre es Daisy Ferro, estudié en la UPU, en donde me formé como docente de Lingüística e Inglés. La hermana Guay dice que uno nace como misionero en el reino de los cielos. Para poder ser un voluntario, lo primero que uno debe hacer es decidir ser cristiano. Entonces tuvimos la iniciativa de participar en el congreso de I Will Go en Tarapoto, Perú. Luego nos interesamos más en saber qué realmente era el servicio voluntario adventista. Esta futura y nueva experiencia de conocer nuevos lugares, sin duda, causa intriga. Pero nos conforta la idea de que estaremos aportando con un granito de arena para que otras personas conozcan el amor de Dios. Nos conocimos y nos casamos en la iglesia. Ahora continuaremos sirviendo a la iglesia. Estamos orando, agradeciendo a Dios por esta maravillosa oportunidad. Solo podemos decir, Dios, tú nos vas a acompañar en todo este proceso y con seguridad nunca estaremos solos. No importa cuánto tiempo vayamos a estar en Indonesia, lo importante será las cosas que uno ve cuando entrega su tiempo y talentos a Dios. Uno queda sorprendido al saber las cosas que Dios puede hacer a través de nosotros. Hasta hoy así lo hemos aprendido. Entiendo que cada uno de nosotros tiene un lugar preparado por Dios para servir aquí en la tierra. Recomendamos a los jóvenes a no cruzarse de brazos y a tomar la decisión de sumergirse en el maravilloso campo de servicio voluntario adventista. I Will Go. Universidad Peruana Unión. 100 años de gratitud. Arresto en Jerusalén. ¡Wow! Ser arrestado no es nada simple, ¿eh? Solamente una persona que ha estado en la cárcel puede decirte que su experiencia pudo haber sido un infierno. Sin embargo, salir de la cárcel es una bocanada de aire fresco, una bocanada de libertad. Pero estar en la cárcel por hacer el bien, estar en la cárcel por Cristo Jesús, eso es uno de los grandes conflictos cognitivos que encontramos en la Biblia. Pero no es un conflicto cognitivo para las personas que lo viven. ¿Por qué? Porque todo lo tienen en cuenta como si fuera basura por el amor de Jesús. ¿Sabes qué? Nosotros precisamos tener la experiencia de Pablo, que en su celo misionero quiso llegar a los judíos, quiso llegar a los gentiles. Y bueno, a veces, por ser políticamente correctos, podemos perder espacios. Pero no temas, Dios siempre estará a tu lado. No te olvides, cumple la misión como el apóstol Pablo. Esto es 3 Elecciones, un programa preparado por la Universidad Peruana Unión. Puedes seguirnos en las redes sociales como @UPEUoficial. Este es tu amigo Iván Malabarca. Gracias por estar con nosotros y ¿sabes qué? Te invito a que veas la siguiente lección en la siguiente semana. Dios te bendiga, Dios te cuide y Dios sea contigo.